Y la próxima comunicación se titula Uso de bioreactores con madera para desnitrificación de aguas en el campo de Cartagena y la presentan Carolina Díaz, Juan José Martínez y Pepe Álvarez de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Politécnica de Cartagena. Creo que tenéis grabada la presentación, no sé si la presenta Pepe Álvarez. Creo que ya me veis ya. Sí, efectivamente. Vale. Es que controlo esto del Zoom fatal. Entonces, sí, tenemos la presentación grabada. Sí. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todo el mundo, claro. La tenemos grabada porque Carolina pues, tiene algún problema de conexión. Ahora mismo está en Estados Unidos, en Illinois, entonces algún problema tiene por ahí de conectarse y está trabajando, no está de vacaciones. Pero en todo caso me la ha pasado para que yo la proyecte, la ha grabado, entonces voy a ver si atino a compartirla. Vamos a ver. Compartir sonido, compartir. Y creo que la puedo. Si ahora mismo la comparto, pues irá pasando sola y la iréis escuchando. Si no escucháis, decídmelo, porque ya os digo, no controlo muy bien el Zoom y si a lo mejor no lo hago bien. Venga, pues ahí va. Adelante. Ahí va. Buenas tardes, mi nombre es Carolina Díaz García y voy a presentar la ponencia Uso de bioreactores con madera para desnitrificación de aguas en el campo de Cartagena. El área de estudio se ubica en el sureste de España, se trata del campo de Cartagena. Algo ha pasado que no... Tal vez al desconectar tú el... Al desconectar mi cámara quizás se ha parado. A ver, voy a darle de nuevo a ver. Una comarca agrícola por excelencia con escasos recursos hídricos debido a su clima semiárido y sus escasas precipitaciones. Sin embargo, su área de cultivo intensivo alcanza las 50.000 hectáreas adyacentes al Mar Menor. El Mar Menor es la laguna hipersalina más grande de la cuenca mediterránea y debido a su singularidad y su elevado valor ambiental, cuenta con una serie de figuras de protección medioambiental. Toda la zona próxima al Mar Menor ha sido tradicionalmente dedicada a cultivos de secano, como vemos en color marrón en la imagen de la izquierda, pero con la llegada del trasvase Tajo Segura se transformó en regadío intensivo, como vemos marcado en verde en la imagen de la derecha. Además del agua del trasvase, para mantener la elevada producción agrícola se recurrió al agua subterránea, pero debido a que los acuíferos están salinizados y contaminados por nitratos, es necesario desalubrar el agua y en este proceso se genera una salmuera altamente salina y muy enriquecida en nitratos, con valores de nitratos alrededor de los 250 miligramos litro y una conductividad de unos 18 ccm por centímetro. Esto, junto con los lixiviados agrícolas y vertidos puntuales de estaciones depuradoras, crearon un agua cargada de sales y nitratos circulando por las ramblas y canales del campo de Cartagena. La llegada de estos nutrientes año tras año fue degradando la laguna hasta que en 2016 se produjo una grave crisis eutrófica, donde proliferó el fitoplancton y la turbidez no dejaba pasar la luz. En la búsqueda de soluciones para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor, se crearon diversas regulaciones. A nivel estatal se redactó el análisis de soluciones para el vertido cero al Mar Menor y a nivel autonómico se crearon 4 regulaciones entre los años 2017 y 2020 que entre decretos y leyes fueron a parar a la Ley 3/2020 de recuperación y protección del Mar Menor, donde destaca la implantación de sistemas de nitrificación. Entre las posibles opciones para la eliminación de nitratos se encuentran aquellas basadas en la naturaleza, como son los humedales artificiales o los bioreactores desnitrificadores. Destacar que la Unión Europea ha hecho eco de uno de nuestros artículos donde se habla del problema del Mar Menor, el cual fue publicado en la revista Ecological Engineering. Hoy nos centraremos en los bioreactores desnitrificadores, pero ¿qué son estos bioreactores? Bueno, pues consisten en unos recipientes o incluso en unas zanjas enterradas en el suelo, rellenas con una fuente de carbono, la cual es imprescindible para que se produzca la actividad biológica y sirve como biofilm para el crecimiento de los microorganismos. Esta fuente de carbono suelen ser astillas de madera, pero también se han estudiado otras como pajas o cortezas de árboles.
En los bioreactores se introduce el agua que se quiere desnitrificar. La desnitrificación es un proceso biológico llevado a cabo por determinados tipos de microorganismos. ¿Pero en qué consiste? Para esto tenemos que entender cómo funciona la respiración microbiana. En condiciones aerobias, los microorganismos utilizan el oxígeno como aceptor final de electrones para consumir la materia orgánica y obtener carbono y energía, emitiendo dióxido de carbono. Pero ¿qué pasa si nos encontramos en un medio donde hay poco oxígeno, como puede ser el agua? Pues que los microorganismos buscan el oxígeno, pero a la vez poco cuando este se agota, utilizan otros aceptores de electrones, entre ellos el nitrato, obteniendo carbono y energía. Durante este proceso, los microorganismos emiten formas de nitrógeno gaseoso, lo cual se conoce como el proceso de desnitrificación. Cuando el nivel de nitratos es muy bajo, pueden utilizarse otros aceptores de electrones, como el sulfato, que en el proceso se reduce a sulfuros que quedan disueltos en el agua, los cuales son muy tóxicos para los microorganismos. Además, también pueden emitirse gas sulfídrico. Otros elementos que pueden utilizarse es el dióxido de carbono, emitiéndose en el proceso gas metano. Una medida indirecta de la actividad microbiana que realiza la degradación de la materia orgánica es el potencial de oxidación-reducción o potencial redox. El potencial redox nos indica, según sus valores, en qué condiciones nos encontramos. Si estamos en más o menos 350 milivoltios, estaremos en condiciones aerobias y el oxígeno será el aceptor de electrones. Si nos encontramos entre los 350 y los 100 milivoltios, nos indicará que el aceptor de electrones será el nitrato. Y en valores menores de 100 milivoltios nos encontraremos en condiciones completamente anóxicas. Y los microorganismos tomarán el sulfato y el dióxido de carbono como aceptor de electrones. Destacar que los microorganismos aerobios son más eficientes en la degradación de la materia orgánica que los anaerobios. Volviendo a nuestro bioreactor, vemos cómo los microorganismos realizan el proceso de desnitrificación transformando los nitratos en formas de nitrógeno gaseoso y así se obtiene un efluente sin nitratos. Uno de los factores claves que influyen en este proceso es el tiempo de retención hidráulica, que es el tiempo en el que el sustrato está en contacto con el agua a desnitrificar y por tanto es el tiempo que tienen los microorganismos para realizar la desnitrificación. Otros dos factores muy importantes son la temperatura, porque a temperaturas más altas los microorganismos tienen mayor actividad, y el tipo de sustrato, porque es como la comida que tienen para realizar el proceso de desnitrificación. Nuestra investigación se llevó a cabo en la planta piloto de humedales y bioreactores situada en la estación depuradora de aguas residuales de Los Alcázares. Esta planta piloto tomaba el agua del canal de drenaje de 7, que es uno de los canales principales que recogen los lixiviados y efluentes del campo de Cartagena. Fundamentalmente son de origen agrícola, aunque ocasionalmente pueden recoger aguas de otros orígenes. El agua tenía unos valores de conductividad en torno a los 7 decisiemens por centímetro, una concentración de nitratos de unos 150 miligramos litro y una concentración de carbono orgánico soluble entre los 5 y 10 miligramos litro. Esta investigación fue financiada por ESAMUR, que es la entidad de saneamiento y depuración de la región de Murcia. En la planta había 3 bioreactores, cada uno funcionaba con un tiempo de retención diferente. En la imagen los vemos representados con sus siglas en inglés, HRT, de 8, 16 y 24 horas. Cada uno tenía 6 metros de largo y estuvieron funcionando durante 1 año y medio. Cada bioreactor se rellenó al comienzo del experimento con 7 metros cúbicos de astillas de madera de cítrico y trabajaron con un caudal diario de 3 metros cúbicos por cada uno de los bioreactores. Aquí podemos ver una sección transversal del bioreactor, en este caso el de 8 horas. El bioreactor constaba de una tubería de entrada, unos piezómetros para tomar muestras a lo largo del bioreactor y una estructura de salida. El agua entraba por la parte superior, pero era forzada a rellenar el bioreactor desde abajo y de esta manera el agua iba subiendo hasta alcanzar la altura correspondiente al tiempo de retención que queríamos. A continuación, el agua salía por la estructura de control. En cada uno de los 3 bioreactores, la lámina de agua se encontraba a una altura diferente, como se ve en los gráficos de la izquierda. Por lo tanto, y como ya hemos explicado antes, la degradación de la madera fue diferente en cada uno de los 3 bioreactores. En la imagen de la derecha vemos el nivel de la madera después de 1 año y medio en los 3 bioreactores.
Decir que al comienzo del experimento los 3 bioreactores fueron rellenados por igual. Vemos una mayor pérdida en el bioreactor de 8 horas, con 33 centímetros, donde se dio la degradación aerobia y por tanto más efectiva, y una menor degradación en el bioreactor de 24 horas, con 17 centímetros, donde la degradación fue anaerobia y por tanto menos efectiva. Por esta razón, desde el punto de vista del manejo, es importante establecer los tiempos de retención hidráulica adecuados y ajustar el nivel de la madera al del nivel de la lámina del agua, porque si no podemos estar degradando más madera de la necesaria e incluso haciendo que se asiente el bioreactor, disminuyendo así el espacio poroso disponible para la desnitrificación. En relación a los resultados, aquí vemos el potencial de oxidación-reducción, potencial redox. En este caso se muestran los resultados únicamente del bioreactor de 24 horas, siendo los resultados de los otros 2 bioreactores similares. En el eje X vemos los días, meses y años del experimento. En el eje Y de la izquierda vemos los valores de potencial redox y en el eje Y de la derecha la temperatura del agua dentro de los bioreactores, que está representada con una línea roja. Entre las líneas discontinuas de los 350 milivoltios y 100 milivoltios serán las condiciones óptimas para la desnitrificación a pH 7. Destacar que a lo largo del experimento tuvimos una media de pH de 7,6 y decir que por debajo de la línea punteada de los 100 milivoltios nos encontramos en condiciones de sulfato-reducción. Los puntos verdes indican los valores a la entrada del bioreactor. Los triángulos son las mediciones en los distintos piezómetros donde ya se veían condiciones de desnitrificación, y los puntos negros indican los valores a la salida, que muestran que el potencial redox fue bajo durante el año y medio del experimento, estando siempre en condiciones de desnitrificación. En cuanto a la eficiencia en la eliminación de nitratos, vemos únicamente los valores de los efluentes de los bioreactores, mostrados en columnas de diferentes colores. El bioreactor de 24 horas, en amarillo, tuvo siempre una eficiencia alta, incluso cuando descendió la temperatura, con valores entre el 40 y el 97%, con una media de 88. Mientras que el bioreactor de 8 horas, en rosa, mostró ser un tiempo insuficiente para la desnitrificación, sobre todo cuando la temperatura fue más baja, teniendo eficiencias entre 8 y 94%, con una media de un 47%. El bioreactor de 16 horas tuvo un comportamiento intermedio entre los 2 nombrados previamente, con una eficiencia media del 75%. A continuación pasamos al carbono orgánico disuelto. Este es un parámetro a tener en cuenta, ya que los bioreactores están rellenos de madera y al pasar el agua por ella arrastra una fracción soluble de esta madera, lo cual es materia orgánica soluble y puede generar un problema en el medio receptor, por lo que es necesario controlarlo. En la gráfica vemos que las columnas muestran en colores los diferentes efluentes de los bioreactores. Como vemos, cuando subió la temperatura y sobre todo el primer año, las concentraciones de carbono en los efluentes fueron más altas que las entradas, que están marcadas con los puntos verdes. Y del segundo verano en adelante, las concentraciones de los efluentes fueron similares a las de las entradas, siendo ligeramente superiores. Lo más destacado es que al inicio del experimento se generaron efluentes con concentraciones de carbono mucho más altas que las de la entrada, sobre todo en las 24 horas, como vemos en las columnas amarillas, aunque no superaron los 20-25 miligramos litro. Algunos picos también son atribuibles a fallos que se dieron en el bombeo del canal de drenaje de sitio. Por último, como conclusiones tenemos que las altas temperaturas favorecieron la desnitrificación de los efluentes salinos. Las elevadas concentraciones de carbono en el efluente podrían generar problemas medioambientales si no se controlan. Después de un año y medio, la madera continuó teniendo capacidad para proporcionar suficiente carbono para realizar la desnitrificación y, por tanto, los bioreactores son una opción adecuada para la eliminación de nitratos en los efluentes salinos. Muchas gracias por su atención. Finalizada esta quinta comunicación, podemos dar paso a las diferentes preguntas. Casi por ir de atrás adelante, no sé si hay alguna pregunta para esta última comunicación. Podemos trasladarlas a ti, ¿no, Pepe? Sí, vamos, por supuesto. No sé si Carolina
está conectado, ¿no? Pero vamos, perfectamente, o sea, sin problema. Sí, también. Hola, sí estoy. Lo que pasa perfecto. es que no haya. Vale, estupendo. Si hay alguna pregunta para Carolina o Pepe, yo sí que tenía una curiosidad, porque he visto que hablabas de entradas de 150 miligramos de nitratos por litro, pero la de salida no sé si la has llegado a ofrecer. En la salida siempre estamos por debajo de los 10 miligramos litro. Wow, bien. Por eso hay una eficiencia tan alta. Eso. Vale, muy bien, gracias. No sé si hay alguna otra pregunta para esta charla. Hay para las siguientes, que las puedo ir comentando. A ver, por ejemplo, volviendo hacia atrás, creo que había una serie de preguntas para Carolina Boix-Fallos, tanto de Óscar González Pelayo como de Sara Ibáñez. A ver si la recupero. Óscar González, por ejemplo, preguntaba sobre tasas de erosión. No sé si la has visto, Carolina, la pregunta. Sí, la he visto. Sí, me preguntaba si utilizamos las tasas de erosión en la conversión de secano a regadío, creo que me preguntaba. Sí, entonces, la respuesta es que no sé si a lo mejor no se ha entendido o no me he explicado bien. Nosotros comparamos dos fincas análogas adyacentes, además, que tenían siempre han tenido las mismas características básicas, y una está reconvertida a regadío y la otra no. Entonces lo que hemos hecho es utilizar distintos métodos de erosión para evaluar la erosión en una finca y evaluar la erosión en otra. No sé si eso contesta a Óscar. Luego también quería aclarar un comentario que hace José Navarro. No sé, este siempre es un tema polémico, y más aquí en la región de Murcia, que tiene muchos tintes políticos, pero lo que yo quería explicar, no quería decir que el trasvase sea una causa directa de la erosión, no, porque no es así. Desde mi punto de vista, pero lo que quería decir es que aquí se utiliza mucho este tipo de paisajes de monocultivo de regadío intensivo, muy verdes, muy ordenados, como ejemplo de sostenibilidad, ¿no? Y entonces, bueno, se justifica que es necesario que venga agua para tener este tipo de paisajes sostenibles, ¿no? Entonces, lo que nosotros ponemos en cuestión es si realmente son sostenibles en términos de erosión, si son más sostenibles que el manejo al que sustituyen, ¿no? Que es el agrícola, el secano aterrazado. Esto es lo que yo quería decir. No sé si se entiende la aproximación. Y luego Sara preguntaba, bueno, un poco el tema de los distintos procesos de erosión que se tenía que matizar y tal, porque no es comparable la erosión concentrada en grandes cárcavas con la erosión laminar. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con el comentario de Sara. Efectivamente, nosotros estamos, por ejemplo, midiendo también erosión en parcelas con otras metodologías, pero justamente utilizamos la aproximación del inventario para evaluar distintos procesos de erosión, para recoger todos los variados procesos que tienen lugar en una misma superficie conjuntamente. Y con respecto al secano, donde las cárcavas, por ejemplo la cárcava que he mostrado al inicio de la presentación era muy espectacular, esta es una cárcava de un campo abandonado hace muchos años, ¿no? Entonces, uno de los temas principales para la conservación es el mantenimiento de las terrazas, que es una labor que se tiene que hacer año tras año para que no ocurran estos acarcavamientos, que es diferente que la erosión laminar. Que la erosión laminar sí que hemos visto, pues, por ejemplo, que introduciendo vegetación, en este caso de diversificaciones, que puede tener una salida económica, y plantas perennes, puede reducir el 100% de la erosión laminar, asemejando su comportamiento más a los matorrales adyacentes. Muy bien, Carolina. Veo que tiene la mano levantada en Gracia, me imagino que es en relación a algún comentario que has hecho. No sé si se le puede dar voz en Gracia. Sí, no, era una pregunta para Carolina, pero siempre de su trabajo. ¿Qué peso crees que tiene la calidad del agua de riego en todos estos procesos de erosión? Pues la verdad,
no lo sé, no lo hemos evaluado, ¿no? Supongo que la salinidad puede tener una influencia en la generación en los procesos de disolución y en la generación de pipes pero lo que hemos visto donde tiene lugar el riego, los procesos de erosión son de erosión mecánica de remoción. Entonces aquí mismo no. Sí que por ejemplo en el secano sí que hemos visto que parte hay procesos de disolución, que muchas veces los acarcamientos empiezan por piping, ¿no? Pero en el regadío no lo hemos observado. Gracias. Muchas gracias. Había un par de preguntas también dirigidas para Kira Antoria. Una de Gonzalo Pineda relacionada con el glifosato, de por qué incluir el glifosato en el tratamiento experimental cuando es algo que parece que se vaya a erradicar, ¿no? Y otro sobre la estructura microbiana del suelo de Carlos García Izquierdo. No sé si has estado atenta, Kira, al chat para poder contestar ese par de preguntas. Sí, gracias. Bueno, con respecto a la primera pregunta, desde luego estoy de acuerdo y nosotros planteamos lo mismo. Si tenía sentido hacer la investigación con el glifosato casi de salida. Lo que pasa es que cuando nos pusimos a buscar alternativas claras que no nos supusieran muchísimos más tratamientos, la verdad es que no lo tuvimos claro. Y como en realidad también estábamos centrados en el papel del roller crimper, o sea, la verdad es que nosotros pensamos que puede ser una alternativa razonable para no perturbar el suelo y para no utilizar agroquímicos, pues pensamos que no nos venía mal el utilizar el glifosato, puesto que esa era una combinación que hasta entonces se había utilizado. Es cierto que, bueno, pues, y también es cierto que hay muchísima más bibliografía y mucho más conocimiento con respecto al glifosato que quizás otras alternativas. Pero sí es cierto que nosotros también tuvimos las mismas pegas. Y con respecto a la otra pregunta, pues no, lamentablemente no hemos hecho nada relativo a la estructura de las comunidades. Tenemos un poco la idea de explorar un poco más, de cuantificar algunos genes en concreto, pero el resto, lo demás no está previsto. Muy bien, gracias. Veo que hay otra pregunta dirigida, entiendo que a Pepe y a Carol. Si se ha evaluado, preguntan respecto a los bioreactores, si se han evaluado la frecuencia de restitución de sustrato y posibles disminuciones de eficacia hasta el restablecimiento de las comunidades microbianas. ¿Estáis por ahí, Pepe o Sí, Carol? yo estoy aquí. No sé si Carol está. Sí, está. Ahora se conecta. Bueno. Sí, bueno, nosotros hemos estado trabajando 1 año y medio con la misma madera. El experimento terminó, por lo cual no pudimos seguir analizando qué pasaría después. Pero, por ejemplo, los bioreactores están más implantados aquí en Estados Unidos y la vida útil que tienen es de 10 años. Con lo cual no habría necesidad de... O sea, ese cambio microbiano no sería tan rápido. Y lo otro no sé qué era. Se han comparado la influencia del sustrato en los valores de carbono orgánico soluble en el efluente. Y bueno, obviamente la grava no desprende prácticamente carbono soluble, salvo que haya vegetación creciendo encima. De hecho, en la misma planta piloto teníamos unos humedales con diferentes sustratos, uno de ellos era grava, y el problema era la falta de carbono soluble hasta que la vegetación creció, ¿no? Entonces, el mérito de la madera, pues es que es un sustrato orgánico que continuamente está proporcionando carbono, de hecho en exceso al inicio, sobre todo al inicio, ¿no? En fin, entonces, es que es otro mundo. O sea, los bioreactores el primer día ya desnitrificaban el 95% del nitrato, o sea, pasábamos... teníamos otros que incluso hemos trabajado con más nitrato, incluso con 200 y pico de nitrato, claro, si me equivoco me dices, y el primer día ya eliminaban el 90 y tantos %, o sea que no tiene nada que ver, ¿no? Muy bien. Yo tenía una pregunta para Engracia, porque
me ha llamado la atención cómo hay una fuerte variación estacional en la actividad enzimática en la deshidrogenasa, pero sin embargo no en la betaglucosidasa. No sé a qué lo atribuyes eso. Pues en realidad no hemos sido capaces de saber por qué ha ocurrido solamente. Al ser una enzima intracelular, como es la deshidrogenasa, pues probablemente esa variabilidad ha estado igual relacionada con esto, porque al principio nuestra idea era por el contenido de humedad en el suelo, pero no, porque lo que ocurre es que el contenido de humedad del segundo y el tercer muestreo son bastante parecidos y sin embargo es que no lo he puesto, porque son bastante parecidos, pero no ha habido, no lo podemos achacar a eso. Yo creo que es más un tema de temperatura probablemente, porque sí que hubo variaciones entre los dos muestreos de temperatura y bueno, al tratarse de una enzima intracelular, pues una sensibilidad mayor en ese momento. Nos lo hemos preguntado nosotros también eso. Muy bien, gracias. A ver si hay alguna otra pregunta más. Bueno, no sé si Vicente, ¿estás por aquí? No sé si sigue Vicente, que ha sido el primer ponente. Yo es que si Vicente está, me gustaría hacerle una pregunta. Pero sí, no por eso preguntaba a ver si se ha podido aguantar. Si no, bueno, Gonzalo Pineda ha lanzado una pregunta al aire, ¿no? Que es que ¿por qué es tan complicado inculcar una cultura a los agricultores sobre la protección del suelo con materia orgánica, mulch o cualquier otro producto, ¿no? Bueno, aquí estamos un poco tratando de ver cuáles son los resultados. En general, por lo que vamos viendo en esta sesión. Sí, perdona, estoy aquí. Sí, perfecto. Entonces, casi te vamos a dar paso a ti. En Gracia, ¿tenías una pregunta para Vicente? Sí. Es sobre el talio, Vicente. ¿De dónde viene? Dime. ¿De dónde viene el talio? Pues el talio puede venir de múltiples fuentes, desde la industria del aluminio, como de la pirotecnia. Sobre todo se utiliza mucho en pantallas de televisión o gafas de estas de tipo espejado, de colores y todo lo demás. Entonces, de ahí puede venir. Tiene otros muchos usos, además. Y luego, así como sí que hay digamos, muchos estudios sobre la relación arsénico-arroz, ¿el talio lo veis? O sea, ¿tenéis algún signo de bioacumulación en arroz, en grano, dado que se presenta como un metal problemático en la albufera? Pues en ello estamos, En el último proyecto que tenemos nos hemos centrado en parte a ver la relación agua, suelo, planta respecto a diferentes metales emergentes como es el talio. También con el litio, porque el litio también presenta niveles bastante altos. Y lo que nos ha sorprendido mucho ha sido ver que el rubidio y el berilio también aparecían en los suelos y en las aguas. En las aguas menos, porque daban siempre valores por debajo del límite de detección, pero en suelos aparecían con valores pequeños, pero lo que pasa es que para todos estos metales no hay normativa ni hay mucha información toxicológica y de dinámica en medio ambiente. Vale, gracias. De nada. Gracias, Vicente. De nada. No sé si hay alguna otra pregunta más que nos haya respondido vía chat. David, ¿puedo intentar contestar a la pregunta que planteaba Gonzalo? Bueno, por lo menos dar mi punto de vista. Desde nuestra experiencia, bueno, yo creo que en general, por lo menos en nuestra experiencia aquí en el sureste, hay una cultura del laboreo completamente implantada muy importante, del arado de la tierra. Entonces es ya una cuestión sociológica, psicológica y de control social. Es exagerado el concepto de cómo es importante tener los campos, o sea,
cómo es sinónimo de tener los campos limpios, ordenados, bien gestionados y bien manejados en general, a tenerlos arados en su momento, y cuantas más pases de arado mejor. Entonces creo que es algo muy difícil de romper. Nosotros llevamos muchos años intentando hacer un tipo de investigación participativa con los agricultores, participando los agricultores en las distintas fases del proceso de investigación, desde recientemente ellos mismos la monitorización de algunos parámetros en el campo, como la decisión conjunta de sistemas, de distintos sistemas alternativos de manejo para monitorizar, como actividades de demostración, como en distintas fases. Y aún así nos cuesta mucho transmitir el mensaje de manejos sostenibles con arado mínimo, o con cubiertas verdes, cubiertas naturales o cubiertas introducidas, porque no lo acaban de ver. Es un porcentaje muy pequeño de los agricultores que realmente han dado ese cambio, ese paso. Yo creo que poco a poco se va consiguiendo, porque ahora hay más iniciativas que hace 20 años. Y hay algunos agricultores que ya están practicando pues, agricultura regenerativa, por ejemplo, hay asociaciones, otros le llaman agricultura ecosistémica, otros agricultura de conservación, y cada vez hay más iniciativas y se va. Pero en España cuesta mucho, está costando mucho romper esa barrera psicológica, a pesar de todos los intentos. Yo supongo que tenemos que continuar con las actividades de transferencia, intentar llegar a los técnicos, intentar transferir los resultados de investigación y hacer una investigación más participatoria, no desde arriba hacia abajo, sino realmente desde abajo hacia arriba y más horizontal. Yo creo que eso es lo que podemos aportar los investigadores. Y quería aprovechar para preguntarle a Vicente si hay tiempo, que no, sí, ya que estoy aquí con el micrófono. Aquí estoy. Vicente, que bueno, me ha dejado muy preocupada, todo lo de... Pues a nosotros más. Me ha dejado muy preocupada todos estos elementos tan peligrosos, y mi pregunta era si pensáis en algún momento, ya sé que es un trabajo muy costoso, medir en planta, o sea, en las plantas, en el arroz y en el cadmio o el talio, porque claro, no, el cadmio se ha medido ya y no presenta niveles preocupantes. Ahora, en lo que nos estamos centrando en los últimos tiempos es más en lo que ya os he comentado, que se han dado a llamar elementos emergentes, porque hasta ahora nadie se había fijado en ellos. Como es el caso del litio, como el talio, como otros, como el berilio y otros más. El estroncio, el selenio, todos estos. Que por otro lado se utilizan ampliamente en muchísimas cosas que nosotros no caemos en ello. Porque el talio se utiliza muchísimo y el litio está en productos farmacéuticos, antidepresivos y demás, en lámparas y en todo lo demás. O sea, que entonces nosotros estamos trabajando tanto en orgánicos como en inorgánicos emergentes. Y respecto a la absorción por las plantas, la del cadmio es más que conocida, pero no es un problema por ahora, en lo que es toda la zona de arrozal. El talio es que estamos empezando a estudiarlo porque no hay estudios sobre él, igual que sobre otros que estamos estudiando. Porque no solo estudiamos los que hemos presentado, sino unos cuantos más. Entonces lo estamos viendo ahora. Hemos empezado por el arroz y algunas hortalizas, son los que se consumen más directamente, pero por ejemplo, como ya he dicho en la presentación, el talio y el aluminio afectan bastante a los frutales. Sí, sí. Has comentado. Entonces, sobre todo porque el aluminio además, como el hierro, ataca por las raíces y demás. Las degrada un poco, etc. Pero el talio también. No sabemos todavía los mecanismos, pero sí que les afecta. Entonces estamos todavía, digamos que empezando con ello, en mantillas, porque es que no se había abordado por el momento esto.
Pues enhorabuena, me parece una iniciativa estupenda, una investigación muy interesante. Asusta, pero muy interesante. Eso es lo malo. Pero bueno, más vale que asuste ahora. Sí, hay que saber. No que sufrir más tarde. Bueno, Sí. gracias. A ti. Gracias Carolina, gracias Vicente. O sea que podemos seguir tomando paella y consumiendo naranjas de Valencia, ¿no? Oye, yo estoy comiendo naranjas y comiendo paella y todavía no refuljo por las noches. Vale, muy bien. Venga, hasta Muchas luego. gracias Vicente. Ya. No sé si hay alguna otra pregunta de última hora. Yo creo que las del chat las hemos ido resolviendo. Son las 6 de la tarde, salvo que alguien levante la mano, última oferta, pues daríamos por finalizada esta sesión vespertina, recordando eso que mañana a las 9 seguimos con la segunda jornada de este Condegres. Veo que hemos estado alrededor de 80, 90 participantes, lo cual pues tiene mucho mérito. Muchas gracias a todos los asistentes y a todos los ponentes. Hasta mañana.